Latinoamericano Contemporáneo, coordinado por los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Daniela Kuhn y Yanice Dorneles, con el apoyo del Instituto de Justicia Fiscal, Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindad y American University. Hoy estamos con 3 invitadas internacionales, a quienes nosotras agradecemos profundamente haber aceptado nuestra invitación. Hoy estamos con Valeria Esquivel, Masaya Llavaneras Blanco, María Fernanda Valdés, con quienes vamos a debatir y reflexionar y a pensar juntas sobre estas transformaciones necesarias y urgentes para nuestra sociedad. Entonces, muchas gracias a todas ustedes, nuestras invitadas. Pero antes de empezar con la presentación de nuestras conferencistas, vamos a darle la palabra a Valeria Serafini, quien es doctora en Economía, especialista en temas de desigualdad, pobreza, género y justicia fiscal. Ella es asesora de Latindad, Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, que es una de las instituciones patrocinadoras de este curso. Entonces, Verónica, tienes la palabra. Te escuchamos. Estás sin micrófono. Sí, gracias. Buenas tardes, solamente unas palabras, decir que qué gusto de volver a encontrarnos, disfrutar un evento en el que aprendemos, nos cuestionamos, construimos nuevas miradas desde las mujeres y desde la economía feminista, y poder decir que desde Latindad estamos preocupados, estamos tratando de entrar y de profundizar ciertos temas, algunos temas en particular, impulsando un debate en torno a ellos. Estos espacios no solo son de aprendizaje, sino también de construcción de conocimiento colectivo tan necesario para expresar las desigualdades entre hombres y mujeres y entre las propias desigualdades entre las propias mujeres. La mirada con lentes de género a la economía y a las políticas públicas ha avanzado mucho si consideramos las políticas sociales y el gasto público. Tenemos metodologías, indicadores que permiten analizar qué pasa con las mujeres y el efecto de las políticas públicas, incluyendo el gasto público. Sin embargo, hemos tenido menos avances en las políticas económicas y por el lado de los ingresos tributarios. Estas políticas han sido mucho menos permeables al enfoque de género, y en el caso de la política tributaria se agrega su opacidad. Además, hay un claro sesgo de clase en la evaluación de las políticas. Sabemos mucho más de las políticas dirigidas a las personas en situación de pobreza, pero casi nada sobre las políticas dirigidas a las personas con mayores niveles de ingresos, como sabemos poco de los subsidios directos, implícitos, indirectos, o de los impuestos que pagan o dejan de pagar. Por eso es importante continuar trabajando en estos ámbitos. Y la vuelta al endeudamiento público, América Latina empezó a endeudarse antes de la pandemia y ese endeudamiento se agravó durante la pandemia. Eso nos obliga a volver a un tema que en América Latina había perdido relevancia, y bueno, preguntarnos quién se benefició con la deuda y quién va a pagar la deuda, cuáles son los efectos de la deuda. Este es un tema que viene que se profundizó en los 90 por la crisis de los 80, pero que permaneció olvidado, y hoy es el momento de volver a eso. La llegada de la pandemia nos obliga también a poner en el debate preguntas que son básicas para la economía: qué producir, para quién producir, cómo producir. Y en ese sentido creo que es un momento de cuestionar categorías analíticas como crecimiento económico, recuperación económica post-COVID, sostenibilidad de la deuda, bono de género, infraestructura. Todos estos cuestionamientos tienen que darse además a la par de una mirada a otras categorías analíticas como el de la reproducción social. Sin estos cuestionamientos, las políticas económicas y sobre todo la política fiscal seguirá invisibilizando los sesgos de género. Necesitamos hablar de deuda, de sistemas tributarios injustos, de políticas de cuidado y de cómo financiamos de manera genuina
porque hoy se están privatizando, hay un fuerte énfasis en la privatización, en la financiarización de la economía y del cuidado. Necesitamos mirar qué pasó, qué está pasando con las cadenas globales de cuidado, el rol de otras modalidades de financiamiento y sus riesgos para las mujeres como las alianzas público-privadas. Y además de tener una mirada crítica, necesitamos dar respuestas alternativas, pensar en economías transformadoras, porque los sistemas económicos en el marco del capitalismo nos están llevando a una situación de insostenibilidad ambiental incompatible con la sostenibilidad de la vida. Por eso creo que este es un espacio fundamental y bueno, esperemos encontrarnos el año que viene de nuevo. La Tindad busca integrarse e incorporarse a la comunidad académica, a las organizaciones de la sociedad civil y a los movimientos sociales para construir nuevas propuestas que nos lleven hacia otra economía. Así que felicidades por este curso que no es el primer año y esperemos que podamos continuar con estas experiencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica. Entonces, a continuación vamos a dar inicio a las conferencias de nuestras invitadas. La primera presentación está a cargo de Valeria. Voy a presentar a Valeria, quien trabaja en la Oficina Internacional del Trabajo como especialista en género y políticas de empleo. Ella es economista feminista. En 2012 editó la obra colectiva La economía feminista en América Latina, una hoja de ruta sobre los debates en la región. Se especializa en temas de cuidado y entre sus publicaciones se destaca el reciente informe de la OIT, el trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente. Entonces, Valeria, muchas gracias por estar con nosotras, por haber aceptado la invitación de nuestro grupo de investigación y tienes la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Carolina, por la invitación, Verónica, por la introducción. Es un gusto encontrarme con ustedes después de tanto tiempo y encontrar nuevas colegas. Estoy pensando bastante en de qué hablar exactamente con un paraguas tan amplio. Y decidí hacer énfasis en la situación de crisis y la lectura de la crisis desde una perspectiva de economía feminista y después tratar de ver en qué dimensiones, algunas de las dimensiones que son cruciales para pensar esta crisis en América Latina y sus salidas. Y sin duda una dimensión crucial es la del medio ambiente, pero no es esa una de las dimensiones que he incluido. Otras cosas que pensaba, pero que tal vez podamos conversar después es, o qué me llevó a pensar este título y que después descarté, pero lo dejo pendiente, es qué significa ser economista feminista hoy en América Latina también. ¿Qué nos sucede en estas prácticas, en el trabajo que hacemos, ¿no? Incluyendo conocer la historia, haber ya pasado por crisis anteriores en América Latina, haber, como dijo Verónica, pasado periodos, ciclos de endeudamiento. En algún punto me siento yo tal vez sabiendo tanto por viejita como por feminista, y entonces pudiendo reflexionar sobre ese pasado en el que también reflexionamos. Bueno, pero yo quiero empezar pensando en por qué esta crisis, qué tiene esta crisis de igual y qué tiene esta crisis de distinto de otras crisis que hemos vivido en el pasado. Primero, viene siendo larga. Va a ser 2 años casi que comenzó, no tenemos en perspectiva una salida de la crisis clara, y es muy desigual en su trayectoria, ¿no?
hubo y ha habido formas de recuperación, otras regiones, y en ese sentido la de América Latina es una de las regiones más golpeadas en términos de pérdida de puestos de trabajo, y continúa haciéndolo, aun cuando la llegada del verano en el sur permite pensar que la combinación del verano y las vacunas evite en algunos de nuestros países una tercera o cuarta ola como se está viviendo hoy en Europa, por lo menos, que es donde vivo, y es un gran signo de pregunta qué va a suceder con las variantes. Y acá solo me permito una nota al pie. Hace varios meses Oxfam estaba publicando un documento en el que le decía a las naciones desarrolladas que vacunar en el sur no era solo un tema de generosidad o solidaridad, pero era un tema de interés propio, porque si no en el sur iban a seguir apareciendo variantes. Y esa es exactamente la situación en la que estamos desde hace una semana. Seguramente estamos desde antes, pero que está reconocido desde hace una semana. Bien, ahí les he compartido un informe que acabo de publicar en la OIT, un pequeño brief, se llama en inglés, un pequeño reporte, en el que voy evaluando los impactos de empleo que ha tenido la crisis, no a nivel de regiones, sino a nivel de niveles de ingreso, países por niveles de ingreso. Y lo que sucede en esta crisis, a diferencia de otras, es que el impacto, lo sabemos, pero me parece que es la primera cosa a identificar, es que el impacto sobre el empleo ha sido y sigue siendo más alto en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres, en proporción a el nivel de empleo de las mujeres vis-a-vis el nivel de empleo de los varones. En algunos lados, la crisis fue tan impactante que la pérdida de empleo de las mujeres en valores absolutos fue mayor que la de los varones. Pero en general, en términos proporcionales, la pérdida de las mujeres es más alta. En las crisis previas, la del 2008-2009, y en general en las crisis, el primer impacto suele ser primero sobre los varones, sobre el empleo masculino. En una segunda etapa, cuando el empleo se contrae y la crisis abarca o se expande en la economía, se contrae la demanda agregada y también ahí impacta en el empleo de las mujeres, que están en general sobrerepresentadas en el sector servicios, y una tercera vuelta nos impactaba cuando el ajuste fiscal, que en general era el modo de salir de la crisis, hacía contracciones en el gasto público que impactaban el empleo público, generalmente feminizado, y también en los servicios de cuidado. Esta crisis tiene el agravante de impactar en primera instancia sobre el empleo de las mujeres. Es uno de los dos agravantes, ahora voy a hablar del otro. Entonces, en esta crisis la lógica es que primero se contraen los servicios, que normalmente no se contraían en primera instancia, y algunos sectores industriales muy feminizados, como el sector de la producción de vestimenta. Y entonces el empleo de las mujeres con los lockdowns y las medidas de restricción a la movilidad es el que primero se contrae. Con la combinación de el impacto sectorial por una parte y por otra el nivel de informalidad que hace que en el caso de las asalariadas sean las primeras en ser despedidas y en el caso del empleo informal, el cuentapropismo, sea el que inmediatamente no pudo prosperar porque estaban limitados o estábamos limitados a salir a la calle. En particular hemos encontrado a su vez que son las mujeres jóvenes las más impactadas de todas, ¿no? Los jóvenes en general y las mujeres jóvenes las más impactadas de todas porque porque quedaban afuera de las políticas que se llevaron adelante en algunos países, que no en todos, ¿no?
en la región ha sido muy variable la aplicación de políticas para morigerar estos efectos tan graves de la crisis. Y lamentablemente, y también en línea con este informe de Oxfam que les mencionaba antes, allí donde la crisis económica, allí donde las políticas no estuvieron para sostener o el empleo o la actividad económica o los ingresos de las y los trabajadores, fue, en virtud de mantener la economía, entre comillas, funcionando. Después los impactos en términos de salud fueron tan terribles que de todas maneras la economía no funcionó. La otra dimensión de esta crisis es que ha demostrado, y no les estoy diciendo nada nuevo porque venimos las economistas feministas hablando de esto desde hace mucho tiempo, la centralidad de los cuidados. En algún punto, la idea de que el mundo se paró y lo único que no pudo parar son los trabajos no remunerados, el cuidado no remunerado. Esa es una manera de mostrarlo. U otra, que a mí me parece como bien interesante y que tiene que ver con esta idea que en Norteamérica aparece con los trabajos esenciales, lo que impactó el hecho de, o lo que a mí me resulta significativo, el hecho de que las escuelas se cerraron para todas y todos los niños, salvo para las y los hijos de aquellos trabajadores que se necesitaba que estuvieran en sus puestos, ¿no? En Francia, donde vivo, las escuelas se mantenían abiertas para los poquititos hijos de las y los trabajadores de la salud, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, las y los maestros que atendían a estos chicos y chicas tenían que también estar trabajando. Y era lo único era la única excepción. Digamos, no se puede funcionar sin estos servicios de cuidado. Entonces, la centralidad del cuidado, tanto remunerado como no remunerado, es una de las cosas que las economistas feministas estábamos diciendo y que me parece que han aparecido en la agenda como nunca antes. Y como nunca antes, incluso más allá de lo que típicamente aparecía en el discurso y en la academia, que desde el sur contestamos, que la idea del cuidado era solo la educación inicial y solo los cuidados de larga duración. El cuidado, en realidad, o los servicios de cuidado van desde la educación inicial, pasando por toda la educación, y la salud es toda la salud, ¿no? Y las condiciones de trabajo de las y los trabajadores de la salud y la educación tienen puntos en contacto porque son servicios de cuidado, y algo de eso también tiene que, impacta o se muestra también en la producción de servicios de cuidado por parte de las trabajadoras domésticas, que es un punto al que voy a volver en un minuto. Ahora, la crisis en América Latina tuvo, y estas eran las características generales. La crisis en América Latina se sobreimprime en una situación de enorme inequidad. Y lo que sucede con la inequidad, y eso lamentablemente también en América Latina lo sabemos, en Argentina también, que es que la desigualdad o las desigualdades, y entre ellas la intersección entre desigualdad de clase y de género, las desigualdades no se incrementan de manera suave. En general, lo que sucede es que hay un shock desigualador y que estos shocks desigualadores perforan el piso aceptable hasta antes de eso. Esto además tiene que ver con una historia de América Latina que tenía o tuvo algún desarrollo en algunos de los países, sobre todo los de ingresos medios, de estados de bienestar que después se desandaron en la década de los 90. Entonces hay un pasado igualador o de igualdad que se pierde y que se quiebra en cada una de estas crisis.
Entonces, la crisis no es solo un bajón, y hago gráfico el PIB, la crisis no es solo un momento del que se sale, sino que es parte de un proceso donde la desigualdad se incrementa y después las mejoras, si es que las hay, son muy pequeñas. Resulta muy difícil llegar al momento anterior. Y resulta muy difícil llegar al momento anterior porque las desigualdades, los ganadores en esto, las y los ganadores en estos procesos, tienen esencialmente la posibilidad de sostener sus situaciones de privilegio. Entonces, me parece que esta combinación que se da en nuestra región es particularmente difícil, porque además extrema, si ustedes quieren, desigualdades en términos de la estructura social y productiva, en términos de clase, en términos de etnia, de localización, de generación. Y a su vez, la desigualdad en sí misma condiciona la posibilidad de llevar adelante políticas que morigeren los impactos inmediatos de la crisis y generen un sendero de reactivación inclusivo. Es en la combinación, es en la combinación de condiciones estructurales de las economías con las políticas que se han llevado adelante en este último año, y las condiciones estructurales, como decía antes, en sí mismas limitan el espacio de políticas, que se define tanto la profundidad de la crisis como la velocidad en la que se va a salir de la crisis. Sin un enfoque de género explícito, es decir, sin pensar desde un principio cómo revertir los impactos diferenciales que la crisis ha tenido en varones y mujeres, que les comentaba al principio, en la etapa misma de la concepción de las políticas económicas, para generar una recuperación más inclusiva y más justa, esta crisis va a profundizar no solo las desigualdades de género, o sea, no solo las desigualdades que ya mencioné, sino también las desigualdades de género, y probablemente vuelva a poner a las desigualdades de género al servicio del funcionamiento de una economía desigual y desigualadora. Y yo estoy especialmente preocupada por eso, por los procesos, por cómo quedemos y cuáles son las posibilidades de salida. Espero, Ana Carolina, poder tener un rato más. No sé, no estoy midiendo mi tiempo, pero estaría como a la mitad de la intervención. ¿Tendrías unos 5 minutos? ¿Será que podrías como redondear la idea allí? Ok. Entonces, quería hacer, a ver, algunos énfasis. A ver, una primera cosa, un primer tema entonces es el de las políticas del cuidado. En la OIT, pero no solamente, en el discurso que tenemos en América Latina, una de las posibilidades de salida de esta crisis es haciendo políticas fiscales que sostengan o que enfoquen o que prioricen la expansión en servicios de cuidado. Y esto porque hemos ya demostrado que los servicios de cuidado o que la inversión en servicios de cuidado permite generar empleo de calidad, que este empleo de calidad es aprovechado en gran medida por las mujeres, porque son el 2/3 de los sectores de cuidado, las y los trabajadores del cuidado, que también genera una reactivación y que en un momento de contracción es importante una salida que sea de políticas que generan de manera directa empleo o intensivas en empleo, por otra parte, y también que sostienen el bienestar y, mirado desde las crisis, la posibilidad de resiliencia
¿no? La posibilidad de responder en el futuro a crisis de este estilo. La segunda intersección, el segundo tema que quería destacar en esta lectura es el rol de la informalidad en América Latina y en particular el rol enorme que tienen las trabajadoras domésticas como, que son en su gran mayoría informales, como, yo siempre pienso como no solo sostén, pero aquellas que llenan los agujeros que dejan la provisión de servicios de cuidado. Pero el problema es que mientras que la provisión de servicios de cuidado debería ser igualitaria, porque la pensamos en términos de provisión pública de esos servicios, las trabajadoras domésticas, la posibilidad de acceder al pago de los servicios en términos de calidad, además del empleo, es solo copia, si ustedes quieren, la distribución del ingreso. Y acá vuelvo a dibujar. Cuando hago así, dibujo el PIB, y cuando hago así, la curva de Gini. Pero van copiando, y entonces en realidad es una salida individualista, porque a los hogares no les queda otra, y desigualadora, porque solo tienen acceso ciertos hogares. Ahora, esto que le decía antes de la informalidad, me parece que tenemos que volver a rescatar esta idea de que la informalidad es un problema de la insuficiencia en el funcionamiento de la estructura de nuestras economías. Es un problema de larga data, es un problema muy complicado, terminó siendo quienes sufrieron más a consecuencia de las restricciones de la pandemia, pero también de la falta de acceso a la salud, ¿verdad? Al principio había todo un discurso que el COVID era igualador, que finalmente, ¿no?, era como una ruleta rusa, y sin embargo no, y sin embargo el acceso a la salud no es igualitario, no ha sido igualitario, el acceso a los cuidados no ha sido igualitario. Y la tercera cosa que quería destacar, y con esto termino, Ana Carolina, es, de nuevo, una de las cosas que hizo evidente la crisis otra vez, es el rol del Estado y nuestras demandas a la política pública y a un rol del Estado activo e igualador, ¿no? Allí donde los estados no pudieron hacer políticas públicas, allí donde no había una seguridad social que permitiera subirse a la seguridad social para hacer alguna distribución de ingreso inmediatamente, ahí es donde el empobrecimiento y la desigualdad aumentó más. Entonces, en algún punto, estos son los viejos problemas de nuestra región exacerbados en un modo que va a requerir de mucha voluntad y presión política, en un contexto también complicado en términos del endeudamiento y la capacidad de los estados para hacer todo lo que debieran hacer en esta instancia. Y en este sentido, me parece que hay que volver a los debates importantes de la macro y del desarrollo, para ver si construimos una salida distinta de esta crisis que nos ha dejado tan mal. Termino aquí. Muchísimas gracias. Perdón. No te oímos, Ana Carolina. Ahora sí. Muchas gracias, Valeria, por tu intervención. A continuación vamos a escuchar a Masaya Llavaneras Blanco, quien es profesora de Estudios del Desarrollo del Colegio Universitario Huron de la Universidad de Occidente de Ontario en Canadá. Es parte del Comité Ejecutivo de la Red de Feministas del Sur Global, DAWN. Además, es investigadora asociada del Observatorio de Migraciones y Desarrollo del Caribe.
y ha trabajado en colaboración con la Asociación de Trabajadoras del Hogar, ambas en República Dominicana. Masaya viene investigando los cuidados desde hace más de una década y más recientemente se ha dedicado al nexo entre los cuidados y las movilidades humanas entre Haití y República Dominicana y desde Venezuela hacia América del Sur. Entonces, Masaya, tienes la palabra. Muchas gracias por estar con nosotras y te escuchamos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes y buenas noches para Valeria. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y estar en América Latina, aunque esté acá en el norte. Venía pensando mucho en cómo abordar el llamado de la conferencia, que es amplio, y quería hacerlo desde dos, digamos, experiencias o procesos de investigación y de activismo. Una de ellas es la investigación etnográfica con trabajadoras domésticas o trabajadoras de los hogares remuneradas migrantes en República Dominicana, a través de mi trabajo con la Asociación de Trabajadoras del Hogar, allí, entre otras asociaciones, y también el trabajo que llevamos a cabo desde la Red DON, específicamente en políticas en respuesta a la crisis actual. Entonces, venía yo pensando en dos puntos de partida importantes, ¿no? Y pensando sobre todo desde la economía feminista, que es como el lugar, mi punto de enunciación, como diríamos. Desde el que me comunico, desde el que me aproximo a esta discusión, y también tomando una lente antirracista, que es lo que yo he decidido enfatizar hoy especialmente. La reproducción social, la tomamos las feministas como el centro, digamos, neurálgico, la base de los procesos económicos y sociales, y a su vez la reproducción social está atravesada por relaciones de poder. No es un espacio neutro, es un espacio plagado de desigualdades, no solamente de las desigualdades de género que conocemos bien, sino también de un largo legado racista y colonial que contribuye a la desvalorización del trabajo de los cuidados. Y es allí desde donde yo quisiera partir. Si pueden pasar a la siguiente lámina, por favor. Y a la siguiente también. Entonces, bueno, partir justamente de una economía feminista que parte de la centralidad de cuidados para la sostenibilidad de la vida y reconoce la prevalencia de las relaciones de poder inherentes a los cuidados. En ese espacio específicamente, la racialización es un aspecto clave para comprender esas relaciones de poder. Y cuando hablo de racialización estoy pensando en el término que acuñó el teórico jamaiquino Stuart Hall, pensando en la raza no como un hecho dado, nada biologicista, sino más bien como los atributos culturales y políticos y económicos que se adjudican a ciertas presentaciones fenotípicas, a ciertas apariencias físicas o lenguajes y otros rasgos de la etnicidad. Podemos pasar a la siguiente lámina. Viendo, bueno, la trayectoria que tiene el curso y el enfoque, yo decidí que hoy me voy a enfocar especialmente en el tema de la raza, porque estoy segura de que el tema ya de la economía feminista ha sido abordado en profundidad. Y traigo tres reflexiones base. Una, el peso de la racialización en los cuidados y la reproducción social, como algo en lo que tenemos que pensar, pensando en este caso desde las experiencias de migrantes racializadas, trabajadoras de los hogares en República Dominicana. Dos, pensando en el agotamiento por medio de la reproducción social como una aproximación metodológica útil para nosotras desde la economía feminista, para visibilizar los costos y las desigualdades de género y de raza. Y tres, la reproducción de desigualdades de etnia o raza, pensando desde el análisis de las transferencias monetarias en Bolivia en el contexto de la crisis actual, informada del trabajo que estamos llevando a cabo con nuestra compañera Silvia Fernández en Bolivia, desde DON. En estas tres reflexiones, una acotación. Pensando en la crisis actual, digamos que la presentación o las reflexiones que traigo
parten primero de la crisis estructural en la que existimos antes de llegar a la crisis que nos acuña, pensando en la crisis de los cuidados, en la que hemos estado sumergidas previa a la pandemia, y pensar luego en la reproducción de las desigualdades en el contexto pandemia. Entonces pienso en las crisis, digamos, como crisis que se solapan o que se exacerban. Y en ese sentido pienso que estamos viviendo las consecuencias o la exacerbación o exacerbamiento de crisis que preceden al momento actual. Si quieres podemos pasar a la siguiente lámina. Primero, pensar en el trabajo etnográfico con trabajadoras remuneradas en los hogares. Hay un momento muy específico en que trajo para mí el punto de la racialización como un punto clave en la forma en que se viven los cuidados entre las trabajadoras remuneradas, trabajadoras de los hogares remuneradas en el Caribe. Y esto sirve además como una forma de traer el Caribe a la conversación de América del Sur, que muchas veces se nos pasa, de América Latina en general. Este es un momento, una viñeta de un momento del proceso etnográfico, que ocurrió justamente en una conversación con trabajadoras del hogar en casa de una de ellas, amiga mía, en que estábamos conversando, digamos, informalmente. Primero, mientras conversábamos, entraba y salía un niñito, el sobrino de una de ellas, un niñito de 3 años, y comentaban cómo estaban siempre preocupadas porque él entraba y salía y quería jugar con una vaca que estaba en el patio de la casa. Y se preocupaban, aunque se reían realmente, de que el niño iba sin zapatitos. El niño iba corriendo por el monte descalzo y entraba y salía. Y la verdad era un momento de picardía de la conversación. Y luego comentaban con mucha franqueza lo mucho que les estresaba a las empleadoras y a los empleadores el cuidado de sus hijos. Y cómo sería diferente si el niño que estuvieran cuidando fuera un niño al que están cuidando como parte de su empleo remunerado. En ese caso, comentaban, era impensable que el niño o la niña estuviera corriendo descalzo. Era muy diferente para ella cuidar a su familia que a las familias que las emplean. Podemos pasar a la otra lámina. En la conversación se encontraba latente la idea no solo de las expectativas de clase y las diferencias de clase en la provisión de cuidados, sino también el supuesto de que ciertos cuerpos, particularmente cuerpos racializados o empobrecidos, son más resistentes al dolor, son más resistentes o más resilientes a los embates, digamos, del ambiente y de la pobreza. Y también, de cierta forma, había una suerte de supuesto, de base, de que por la negritud del niñito, él era una persona más resistente al dolor. Este momento del proceso etnográfico no fue excepcional. Este precepto de una cierta mayor resistencia entre cuerpos racializados es algo que se encontraba en muchos espacios, no solamente de forma jocosa, como era en este espacio, sino también en entrevistas con otras investigadoras, por ejemplo. Por ejemplo, cada vez que preguntaba sobre las estrategias de cuidado de sí mismas o de autocuidados llevados a cabo por las trabajadoras domésticas migrantes y racializadas, primero muchas veces me enfrenté a una suerte de incredulidad, como que la posibilidad de cuidarse así o de cuidado para las cuidadoras era algo que era un poco ininteligible. Y por otra parte, de las propias trabajadoras, una suerte de incredulidad en términos de que les llamaba la atención incluso que fuese algo que fuera relevante. Muchas veces me preguntaron, bueno, pero ¿de verdad quieres saber? Y las resistencias a la pregunta sobre los cuidados para sí daban cuenta del carácter explotador que puede tener el trabajo de cuidados, que las feministas conocemos bien, y de cómo esa explotación sigue siendo normalizada por medio de la racialización y también por la desigualdad de clase. Y se me hizo bastante evidente que hay cuerpos cuyo agotamiento se nota menos, se cuantifica menos, incluso en la forma en que pensamos las políticas
y que pensamos también el activismo y la abogacía. En este caso me pregunté y me sigo preguntando quién es sujeto o sujeta de cuidados, y cómo esto es un elemento que está racializado, incluso en la forma en que pensamos la abogacía y la movilización política. En este sentido, encuentro útil el trabajo de Ray y otras autoras sobre el agotamiento por medio de la reproducción social, que nos permite pasar un poco de esto muy particular, de este momento etnográfico muy particular, a algo un poco más macro. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ray y sus colegas, y podemos pasar a la siguiente luego, proponen el concepto de agotamiento por medio de la reproducción social como una forma de cuantificar los efectos de los cuidados en quienes los proveen. Y toman este término de agotamiento prestado de de la contabilidad ambiental, cuando hablan del agotamiento de los recursos naturales no renovables, empleado justamente para cuantificar las consecuencias de la extracción excesiva de recursos naturales. Y aquí un poco haciendo el vínculo con la crisis ecológica en la que nos encontramos, que mencionaba Verónica también al principio. Para mí ambas crisis son crisis que están, por supuesto, muy vinculadas. Pensando en la reproducción social, como lo ven ellas en ese primer circulito, digamos, círculo grande, como algo que se provee directamente a hogares y al nivel comunitario, también hay una lógica de provisión que ocurre, o digamos, y disculpen, lo refraseo, la reproducción social ocurre bajo una lógica estructural de abundancia y disponibilidad de los recursos, en este caso los recursos de quienes proveen o proveemos estos cuidados. Una suerte de lógica de un recurso renovable eterno que la economía ecologista pues, nos ha demostrado claramente que es inviable en la naturaleza y es inviable, por supuesto, en la sociedad. Si pasamos a la siguiente. Y lo que hacen Ray y sus colegas es pensar en la escasa reposición de recursos que existe, o que cuando existe también es profundamente racializada, que se manifiesta por medio de formas de exclusión directas o indirectas, por ubicación geográfica, por estatus migratorio de ciudadanía, pensando en las distintas políticas que existen, las políticas sociales que pueden venir a reponer los recursos que se han ido invirtiendo en los cuidados, que son distribuidas de forma desigual. Si podemos pasar a la siguiente. De manera que el agotamiento por medio de la reproducción social ocurre a nivel tanto individual como de los hogares, como comunitario. Podemos pensarlo en términos macro. Por ejemplo, una colega está evaluando el efecto del agotamiento por reproducción social en Filipinas en contextos posteriores a crisis ambientales, y se manifiesta, por ejemplo, en tasas en aumento de la mortalidad materna, en aumento de la violencia de género, ruptura de sistemas comunitarios de cuidados y expulsión y inmigración forzada, como podemos ver en contextos de crisis acumuladas, pensando, por ejemplo, en el caso venezolano como un ejemplo claro. Entonces, pensando justamente, o pensar la propuesta en este sentido, en el agotamiento por medio de la reproducción social como otra forma de mirar los efectos de la mala distribución o la desorganización de los cuidados, si queremos, no solamente cuantificando en términos macro de valor o de tiempo, sino también de los costos físicos y sociales en el sistema, que viene por la ausencia de respuestas, digamos, estructurales por allí. Podemos pasar a la siguiente. Justamente porque las crisis llegan solapándose y nos encontramos enfrentamos la crisis de la COVID justamente sobre una estructura de crisis preexistente, mirándolo desde la crisis de los cuidados. Paso específicamente a un momentito de la investigación que está llevando a cabo Silvia Fernández en el contexto de las transferencias monetarias en Bolivia.
Y eso nos permite justamente vincularlo con esta idea de las políticas sociales como una forma de reponer la inversión física, mental, cultural, económica que se coloca en la producción no remunerada de cuidados o la provisión no remunerada de cuidados. Fernández se enfocó en los sesgos indirectos de género y de etnia implícitos en la distribución geográfica de varios bonos. Podemos pasar a la siguiente para ver los nombres de los bonos. En particular estaba viendo la distribución de los bonos de canasta familiar, el bono familia, el bono universal y el bono contra el hambre, que son distintas respuestas de transferencias monetarias realizadas por el gobierno boliviano en el 2020. Siendo que la mayoría de la población indígena se concentra en las zonas rurales y que el 78.3% de la población rural es pobre, la distribución de los bonos por desagregación geográfica da cuenta de lo que Fernández describe como un sesgo clasista y racista. Y eso es algo que se ve un poquito más adelante en la siguiente lámina, cuando presento parte de las estimaciones que ha hecho Silvia con los datos disponibles. Si bien buscamos la distribución de los gastos o la distribución de estos bonos específicamente por sexo o por etnia, los datos no estaban disponibles, a pesar de que en su momento Bolivia empezó a producir muchos datos desagregados por estas variables hace tiempo. Esos datos no existen para estas políticas. Lo que podemos ver en todo caso es un sesgo hacia lo urbano en la distribución de los bonos, especialmente el bono de la canasta familiar y el bono contra el hambre. Y es preocupante que en toda la distribución de los 4 bonos hay un sesgo urbano que no reconoce la mayoría o la concentración de la pobreza en espacios rurales y en espacios indígenas en particular. Este fenómeno que les invito a estar pendientes, que estamos por publicar estos datos en la página de DON, Fernández los atribuye a la lógica de la universalidad, que destinó los apoyos gubernamentales a la población en general, en todos los casos, salvo en el bono de la canasta familiar, que como ven es el que estuvo una mucha menor distribución, y a pesar de que tenía una población objetivo más grande. Para Fernández, el sesgo geográfico da cuenta no solo de un sesgo a favor de lo urbano, sino también de sesgo de etnia en el que se reproduce la exclusión económica de la población indígena. De tal modo que las políticas redistributivas que en cierta forma llegan a reponer los recursos o, digamos, los costos de la reproducción social y de la crisis en particular, no están llegando a sustituir las pérdidas vividas a nivel social, y cuando lo hacen, lo están haciendo de una forma que reproduce las desigualdades o las profundiza. Podemos pasar a la siguiente. En todo caso, vemos que no están llegando a los espacios donde esta reposición es más urgentemente necesitada, en los sectores pobres rurales en particular, y a los hogares a los que llega la universalidad con las que las políticas son aplicadas es ciega a las necesidades diferenciadas a los grupos beneficiarios, ya que en el caso de hogares beneficiarios pobres, las políticas como el bono familia, la transferencia puede llegar a ser el 100% del ingreso familiar, y ese mismo bono llega a familias donde también la transferencia llega a cubrir, si acaso, el 8% del ingreso. Vamos a volver a la siguiente lámina que quería explicar, justamente señalar una cita de Fernández específicamente, no la anterior quise decir, que a mí me pareció una descripción muy gráfica. Silvia dice, la familia dueña de la fábrica de tabacos recibió el mismo monto de bono familia que la mujer que vende sus cigarrillos en la calle en jornadas de 10 o 12 horas y sin protección social. Entonces, de alguna forma, este intento de universalizar las políticas lo que hace realmente es homogeneizar o pretender homogeneizar una situación realmente heterogénea y profundizar desigualdades existentes y también los privilegios.
existentes. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, precisando un poco las reflexiones desde una mirada feminista, antirracista, este ejercicio pasa por reconocer los legados coloniales y racistas que contribuyen no solo a la desvalorización del trabajo de reproducción, sino a la propia identificación de quienes somos sujetos de cuidado. Y es de nuevo, una crisis que accede a la crisis actual, que está profundamente marcada por patrones coloniales de relacionamiento. Segundo, visibilizar justamente estos procesos de racialización como un factor importante de la división del trabajo y en particular de los cuidados, lo cual pasa por producir y utilizar datos desagregados por ubicación geográfica, estatus migratorio, marcadores de raza, etnia, etc. Cerrar pensando en espacios de aporte, de cómo movernos más allá de la crisis actual, pensando justamente en la urgencia que nos ha planteado la crisis actual en relación a la centralidad de los cuidados, cómo lo ha puesto tan sobre la mesa, y tomarlo como una oportunidad justamente de reconfigurar cómo se manifiestan esas relaciones y cómo se actúa en la reorganización de los cuidados, repensando el rol del Estado, por supuesto, y allí pensando a nivel práctico, no solo en los procesos de transferencia o en las políticas de transferencias monetarias, sino también pensando en lo fiscal y en las políticas tributarias como una herramienta en la que tenemos que pensar, sobre todo en el momento de acumulación de deuda que estamos viviendo. Ahora sí, muchas gracias y espero poder seguir conversando. Mil gracias, Masaya, por tu intervención. Vamos a dejar el espacio final de las preguntas al terminar la presentación de todas ustedes. Entonces, a continuación vamos a escuchar a María Fernanda Valdés. María Fernanda Valdés es economista, máster en desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales de Holanda y doctora en economía por la Universidad Libre de Berlín. Actualmente se desempeña como coordinadora de proyectos de la Fundación Frederick Ebert en Colombia y como catedrática de la Universidad de los Andes en Bogotá. Bienvenida, María Fernanda, muchas gracias y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espérenme un segundito, yo organizo algo aquí. Entonces, a mí me gustaría dedicarle estos 20 minutos al tema de las protestas en Colombia. Es un caso, el tema de las protestas, donde el tema de género, el tema de raza, juventud y todos estos como entrelazamientos se hace muy evidente. No solo porque pues fueron las mujeres jóvenes, muchas de ellas negras, indígenas, no sé si algunos pudieron ver por televisión que la protesta que empieza en Cali empieza tumbando unas estatuas de colonizadores, y entonces tenía como este tema, eran las mujeres muchas veces también las grandes protagonistas de las protestas, sino que también a mí me gustaría basar verdaderamente esta presentación en la situación de precariedad e exclusión en que se han mantenido las mujeres jóvenes, las mujeres racializadas, como una causa fundamental de estos estallidos que hemos visto en Colombia. Además, es un tema en que también queda muy manifiesto en qué áreas dentro de la economía feminista se puede trabajar a futuro. Entonces, como les decía, estos grupos han sido protagonistas en las protestas de Colombia, pero también es evidente que ha sido así en todo el mundo. Hace un par de semanas las FES, ahí me gustaría de pronto, Ana, que me pusieran la diapositiva que sigue. No sé si... Ahí se ve ese mapa. La FES, junto con la Universidad de Columbia en Nueva York, sacó el estudio de las protestas del mundo. Y ahí en esa gráfica se puede ver claramente, yo lo que hice fue, ellos tienen una página web y uno puede segregar por causas de las protestas. Uno lo que puede ver es que los temas raciales y los temas de género están en el centro de las protestas del mundo. En América Latina prácticamente en todos los países hemos tenido protestas sobre estos temas. Pero ahora entonces voy a entrar a
a Colombia y a la gran protesta pues del 2021, el gran estallido social, que es además la protesta más generalizada que hemos vivido en Colombia en las últimas décadas. Aquí pues hemos peleado por muchas cosas, pero estas protestas, rara vez se ven protestas en todas las ciudades de Colombia y como algo tan generalizado. Fue unas protestas pues muy fuertes que dejaron más de 60 muertos, o al menos pues eso es lo que más o menos se considera, porque no es tan claro, y muchos desaparecidos. Entonces, uno cuando lee, se hablan de muchas causas de estas protestas. Algunos dicen pues que fue una reforma tributaria muy mal hecha, otros dicen que fue el COVID, un poco lo que explicaba Valeria, y todo el desastre económico que significó el tema del COVID. También se hablaba del tema del incumplimiento de los acuerdos de otras protestas, de las desigualdades históricas, pero a mí me gustaría hablar de un tema un poco menos explorado, una razón menos explorada de estas protestas, y tiene que ver el tema con la forma en que en Colombia, y esto aplica pues para buena parte de América Latina, hemos armado ciudades contrarias a la gente, contraria a las mujeres, a las comunidades, y esto se ha formado un tipo de olla de presión que ya no da más y que en cualquier momento estalla. Entonces, esta reflexión que les voy a dar el día de hoy sale de muchos años de trabajo, de 3 libros publicados sobre las ciudades de Colombia que yo edité junto con otros editores y que se publicaron entre el 2016 y el 2019. Ahí de pronto podemos pasar a la próxima diapositiva para mostrarle un poco unas fotos de cómo fue este proceso de trabajo. Todavía no ha pasado. Ana. Bueno, entonces nosotros viajamos por varias ciudades de Colombia haciendo foros, discutiendo sobre este tema, y sale también un documento de análisis que escribí precisamente este año sobre la protesta y que me hizo unir un poco las cosas, cómo venían las cosas de las protestas por un lado y cómo estaba el tema de la ciudad por otro, y cómo el tema de raza y de mujeres y de juventudes entrelazaba todo este tema. Entonces, este trabajo inició en el 2016. Ustedes saben que en el 2016 se firmó un acuerdo de paz en Colombia, un acuerdo que era maravilloso en bastantes temas, ¿sí? Tenía perspectiva de género, era en verdad una verdadera solución para muchos de los problemas del país, pero tenía un gran problema, y era que no se hablaba del tema de las ciudades, ¿sí? El acuerdo de paz asumía que el problema del conflicto armado en Colombia era un tema completamente rural, y olvidó completamente las ciudades, que es además donde vive el 78% de la población colombiana. En Colombia es un país bastante urbanizado, como el resto de los países de América Latina, que sabemos que es la región más urbanizada del mundo. Entonces la palabra ciudad, si uno lo busca en los acuerdos, en el PDF de los acuerdos, aparece un par de veces, ¿sí? Las ciudades no existen. Y nosotros, pensando en ese vacío, con varias organizaciones de la sociedad civil, realizamos esta serie de foros que luego se convirtió, como les decía, en 3 libros y en un artículo, y era sobre las ciudades, con el objetivo de reflexionar sobre la situación de las ciudades. En particular, analizamos 12 ciudades en Colombia, y queríamos saber cómo veía la gente de las ciudades su desarrollo, la situación actual y sobre todo sus posibilidades de futuros hacia el acuerdo de paz. Entonces, ahí, por ejemplo, invitábamos a gente de las ciudades que conocía mucho el tema de las ciudades. Ahí, por ejemplo, está Francia Márquez, que es que ahora es candidata a la presidencia de Colombia, y ella hacía pues sus análisis de la ciudad de Cali, cómo veía ella la situación. Estos foros, que se llamaban Ciudades, Sostenibilidad y Postconflicto en Colombia, fue una serie pues muy completa, y sería muy difícil aquí resumir todos los resultados de todo este análisis y de todos estos libros, pero me gustaría centrarme, digamos, como en 3 resultados concretos de todo este trabajo. El primero, ahí me gustaría pasar a la próxima diapositiva, Ana, que en verdad no es un resultado, sino que sale como un concepto, que es el de las segregaciones entrelazadas. Esto fue muy claro en todos los estudios de las ciudades de Colombia, de que existe pues una segregación socioespacial. Esto no solamente por nivel de ingreso, que es evidente en todas las ciudades, pero también quedó claro que esa división, digamos, socioespacial era mucho más compleja que una división entre barrios ricos y barrios pobres, ¿sí? Esto también era una división étnica. Habían barrios pues que eran definitivamente de comunidades racializadas, donde además se concentraba la estigmatización y la violencia de género también, y en esta forma de organización de las ciudades pues es muy difícil aprovechar las economías de la aglomeración.
que es la misma razón por lo que para los economistas existen las ciudades, ¿no? Entonces nos mostraba muchos problemas. Otro de los problemas es que era muy difícil romper esta situación. Un resultado, por ejemplo, increíble de este trabajo era que nos dimos cuenta que ni siquiera el crecimiento continuo lograba acabar con esta situación. Había un caso muy paradigmático que era el tema de Cartagena, que es una ciudad pues, muy emblemática aquí en el Caribe colombiano, donde llegan todos los barcos, donde llegan todos los cruceros, una ciudad bonita. Y es una ciudad que tuvo un momento de auge histórico, económico. Nunca había tenido la ciudad tanto crecimiento, tanta inversión, tanta prosperidad. Sin embargo, la situación de segregación y de estas segregaciones entrelazadas que les estoy comentando se empeoró durante esa situación. Y esto no solamente muestra que es muy difícil, sino que acabar con estos entrelazamientos, sino que además nos lleva a pensar en algunos paradigmas. Por ejemplo, en el tema de las políticas públicas, siempre un problema es poder localizar a las comunidades, dónde encontrar a las comunidades racializadas, dónde encontrar a los más pobres para poder llegar con asistencia social, ¿verdad? Dónde encontrar a las mujeres cabezas de familia para poder llegar con esta asistencia social. Pues en estas ciudades analizadas, todos estos problemas están juntos, es muy fácil de ubicarlos y sin embargo no se hace nada y no se hacía nada. Entonces, ese era como el primero de los resultados de esto, que yo creo que es una situación que vemos en todos los países de América Latina. Es muy fácil pues identificar estas zonas alejadas, periféricas, llenas de pobreza, donde se juntan todos estos males. Y ahora me gustaría llegar a la segunda, digamos, conclusión, que a mí me pareció un poco más sorprendente. Y es el tema que para mí claramente pues es como muy chocante, y es que estos procesos de segregación, y lo mostraron todos los estudios, no eran fenómenos, digamos, espontáneos, naturales, que llegaban porque sí, sino que por lo contrario eran el resultado de una serie de políticas urbanas y de ordenamiento territorial. Espérate que... perdón. De un tipo de ordenamiento territorial que generaba precisamente eso. Y ahí les estoy mostrando un render que es el tipo de inversión social que hacen en nuestras ciudades, que son unos renders muy bonitos de unas ciudadelas completamente alejadas de la ciudad y de todas las, digamos, los beneficios que ofrece la ciudad, los servicios públicos, y de estas experiencias se llenaron nuestras ciudades en Colombia. Entonces, a quien preguntábamos en las ciudades sobre este tema, siempre nos hablaban de un proyecto urbano carísimo, financiado por el gobierno, que lo único que hacía era alejar a la sociedad de este tema. Entonces, a mí me gustaría ya hablar del último punto, que sería como el tercer resultado de todo este trabajo. Ahí me gustaría pasar. Y es la situación de los y las jóvenes. Entonces, bueno, hasta ahora lo que les he dicho es que hay una situación de segregaciones entrelazadas, que como se explicó, también se explican por una serie de políticas públicas o a veces ausencia de esas políticas públicas en cuestiones de ciudad, y hasta aquí nada parece muy diferente al resto de las ciudades de América Latina, ¿verdad? O sea, yo he comentado sobre esto con muchos expertos y expertas de otros países, y todos confirman de que es una situación que se vive en todas las ciudades, ese tipo de inversión social alejada de la ciudad, no pensada ni para la gente ni para las mujeres, es algo común en el resto de países, se ve en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, bueno, en donde quiera que pase, pero aquí es donde llega una peculiaridad del tema colombiano, y es que este proceso lo alimentó también un proceso migratorio de la ruralidad a las ciudades, fruto definitivamente de la guerra y el conflicto que vivimos. Entonces, esto fue una situación de desplazamiento que no es común en todos los países de América Latina, ni siquiera es común en los países del mundo. Nosotros somos el segundo país del mundo con más desplazados internos después de Siria, entonces es una situación muy masiva que se vivió y que todavía se vive en Colombia. Entonces, podemos ver que tenemos en este momento más de 7 millones de desplazados por el conflicto. El 40% de estos desplazados viven en 11 ciudades, la gran mayoría de las ciudades que nosotros analizamos en este proyecto. Muchas de esas familias pobres son racializadas, definitivamente, ¿sí? Muchas comunidades indígenas y negritudes. Y esto es un punto importante, es que el 80% son mujeres y niños. O sea que estas personas que terminaron ubicadas en zonas
periféricas de las ciudades, generalmente en asentamientos que no tenían servicios públicos ni servicios de cuidado, eran sobre todo mujeres y niños, ¿sí? Entonces, la situación se vuelve bastante crítica cuando toda esta gente llega a principios de los 90 a empezar a ubicarse en estas ciudades de esta forma. Entonces, en prácticamente todas las ciudades que nosotros estudiamos, se llamaba la atención, esto es antes de las protestas, ¿sí? Esto es antes empezamos a investigar eso en el 2016. Y en todas las ciudades que íbamos yendo siempre se llamó la atención sobre el tema de los jóvenes y las jóvenes que crecieron en estos barrios, en estas villas, que eran víctimas de sucesivas violencias y tenían un sentimiento de desarraigo y un problema muy fuerte, no solamente contra los grupos armados, sino también contra el establecimiento, ¿sí? Entonces estaban ahí como siempre con una relación conflictiva con el Estado, pero también con los grupos armados, por su situación también de migrante interno. Y estaban además, como ya lo he mencionado, pues completamente alejados de los centros de desarrollo de las ciudades, estaban completamente alejados. Y aquí es cuando aparece el tema de los ninis, ¿no? De los jóvenes que ni estudian ni trabajan, ni trabajan pues en el mercado laboral, porque obviamente en el caso de las mujeres pues sí trabajan, pero en el mercado no remunerado y bastante, como ha quedado siempre evidente. Ahí me gustaría pasar a la segunda diapositiva, donde hacemos un estudio, donde mostramos, unos datos del DANE sobre precisamente estos ninis de estas ciudades y vemos una situación bien triste. Pues definitivamente estos ninis son sobre todo mujeres. Llega a unos niveles escandalosos después de la pandemia. En Cúcuta, en ciudades como Cúcuta, Santa Marta, Barranquilla, más del 40% de las mujeres ni estudia ni trabaja. Entonces, es esta situación que les estaba diciendo. Entonces, bueno, ya para cerrar un poco de este análisis, me gustaría resaltar ya como para terminar 3 cosas. Entonces, lo primero es que es mucho más fácil entender estas protestas generalizadas que fueron completamente urbanas, donde las mujeres y sus temas fueron fundamentales, una vez se entiende el tipo de ciudades que tenemos y que hemos sido formados. Y que hemos sido formados a través del tiempo y además todas sus dificultades. El segundo punto es que estudiar este tema de las ciudades y la segregación espacial implica ver las interseccionalidades en la vida diaria, lo que me lleva a una tercera reflexión, y es que hay una necesidad de entender más de fondo, de entrar más de fondo desde la economía feminista al tema de las economías de las aglomeraciones y entender un poco más el tema de las ciudades, cómo estamos armando estas ciudades, porque de la forma en que nosotros armamos y creamos estas ciudades es donde se explica buena parte de las desigualdades, como lo explicó este proyecto de tantos años. Y me gustaría pasar a la próxima slide, Ana, que es donde les muestro los 3 libros que todos están disponibles gratuitamente en la página del Foro Nacional Ambiental, que fue una de las organizaciones con la que hicimos este trabajo, y también las reflexiones que yo hice este año, ya en medio, es más, cuando estábamos viviendo las protestas, donde yo uní un poco toda la situación que habíamos visto en las ciudades en este trabajo de tantos años, con lo que estaba pasando en el tema de las protestas y el gran estallido social. Y con esto me despido. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a nuestras 3 invitadas. A continuación tenemos una pregunta que voy a leerla a continuación. Es la siguiente. Dice, ¿cómo conciliar las políticas de Estado con el aumento del endeudamiento público, en especial en los países pobres? Es una pregunta que hace Cristina Vicelli. Y es una pregunta dirigida para todas 3. Entonces, como ustedes quieran empezar a responder. Valeria, ¿quieres empezar? Sí. El endeudamiento, a ver.
en esencia no debería ser una cosa mala, ¿no? Si permitiera hacer políticas que contrabalancearan los impactos de la crisis, por ejemplo. El problema es que, de nuevo, habla de experiencia, ¿no? Y no, digo, el problema es qué ha sucedido con esos ciclos de endeudamiento, con quién los países se endeudan y qué pasa con las condicionalidades o los modos en que eventualmente esa deuda se pague. Y sí, digamos, en el peor de los casos, el endeudamiento alimenta fuga de capitales y no se queda nada, digamos, y no sostiene ni las inversiones ni una mejora de la calidad de vida, entonces es una trampa directamente. Hay un cambio, por lo menos en el discurso de los organismos internacionales de crédito en relación a no pedir ajuste inmediato. O sea, no se ha escuchado, como se escuchaba en otros momentos, una lógica del ajuste, digo, como lo escuchamos a la salida de la crisis anterior sobre Grecia, por ejemplo. Y Grecia es un ejemplo que en Argentina siempre se prestó mucha atención porque la situación de Grecia se parecía en muchos sentidos a la salida de la convertibilidad en Argentina, en la crisis del año 2001-2002. Pero a pesar de que no está en el discurso, termina ocurriendo en lo concreto, en las negociaciones concretas, porque finalmente la deuda está ahí para ser pagada, ¿no? Y ahí me parece, de nuevo, que tiene características de trampa y que tiene mucho que ver con lo que para lo que se usó ese endeudamiento. Si es un endeudamiento para sostener y reencauzar el crecimiento, se supone que eso podría volver a pagarse. Si no, no. Y a mí me parece que lo más complicado de todo ha sido países, no voy a nombrar cuál, pero países que en la región, para no empeorar sus indicadores crediticios y no se endeudaron nada y no hicieron políticas para contrabalancear la crisis. O sea, en algún punto deberían haberse endeudado para hacer políticas y podían emitir deuda y decidieron no hacerlo. En un momento donde, algunos países no pudieron, ¿no? La restricción externa es muy terrible en Argentina, pero hubo países en la región que podrían haberse endeudado para sostener el nivel de actividad y los ingresos de las personas y no lo hicieron. No llego a responder porque es un tema complicadísimo, pero me parece que tal vez le agregue alguna textura al problema. Ok, muchas gracias, Valeria. Masaya, tú abriste el micrófono. Sí, contribuyendo a lo que plantea Valeria, la deuda en sí misma, el endeudamiento no tiene que ser malo. El tema de cómo se usan los recursos, por supuesto, es clave. Yo creo que allí añadiría dos elementos más a la conversación. Una, el problema de las deudas preexistentes, ¿no? Y cómo el nivel de endeudamiento previo a la crisis ya de por sí genera un cuello de botella en ciertas economías, pensando, por ejemplo, en las economías del Caribe en particular, ¿no? América Latina y el Caribe es una región muy diversa donde la deuda tiene
significativos o significaciones muy diferentes, o significados, disculpen. Pensando, por ejemplo, en ese tema de cómo discursivamente no se ha generado un espacio de ajuste tan brutal en esta crisis, pero en la práctica sí puede estar ocurriendo. Estoy pensando precisamente en el caso de Jamaica, en el Caribe. Después decidimos si es América Latina o no, porque la geografía es bastante arbitraria. Digamos que está en la región. Jamaica le acaba de acordar con el FMI que tiene que reducir su radio de deuda por PIB en un 49% en 6 años, en plena crisis pandémica. O sea, es un ajuste brutal lo que se le está esperando del gobierno jamaiquino, y esto está firmado y está online, o sea, no es un documento privado. Entonces el ajuste está ocurriendo, pero es, digamos, menos escandaloso. Creo que los países y los gobiernos tienen mucho cuidado en el manejo público de estas discusiones por el nivel de crisis estructural en la que están y la necesidad de liquidez. Entonces es un espacio políticamente muy reducido por la profundidad de la crisis. Y otro tema que yo creo que es importante pensar cuando pensamos en la deuda es también en la deuda privada. Y es en la deuda y el nivel de financiarización de la vida cotidiana, de la privatización de los servicios, del crecimiento del sector privado en la provisión de servicios en muchas sociedades, y cómo para sostener acceso a servicios cotidianos hay una mayor dependencia del sector privado y una mayor dependencia de deudas a nivel de los hogares, que pueden ser muy pequeñas en términos absolutos en cada hogar, pero significativas, se están haciendo cada vez más significativas a nivel estructural. Ese es un tema que creo que nos va a estar afectando en la región profundamente en la próxima década por la reducción también del Estado y la precarización de las condiciones de vida y la reducción de los salarios en muchos contextos. Bueno, pues creo que no hay mucho que agregar. Creo que la mayoría de las economistas y los economistas estarían muy de acuerdo en que este es momento de gastar, no de ahorrar. Es momento de endeudarse si se puede. Incluso la misma directora del Fondo Monetario Internacional decían gasten, pero guarden recibos. Y a mí me gustaría ahí, con ese tema de guardar los recibos, creo que es importante el tema de la transparencia. No es solamente en qué se van a gastar, sino que sepamos todos por qué nos estamos endeudando. Y creo que en la región ahí estamos un poquito mal. Los países se están endeudando, pero hay muy poca transparencia en qué exactamente se está gastando. Aquí en Colombia en particular se creó un fondo para la emergencia, y ninguna organización de la sociedad civil ni tampoco académica ha podido tener información de en qué se gastaron esos fondos, cuánto hay y cuánto falta por gastarse. Entonces creo que lo único que me gustaría agregar sería que está bien endeudarse, sobre todo cuando hay transparencia y hay rendición de cuentas a la ciudadanía de qué nos estamos endeudando, porque al final lo vamos a pagar todos en unos años. Hay una pregunta de Adrani Lobo. Ella pregunta para María Fernanda. Ella quiere saber un poco más sobre ese mapa de las protestas. Cómo acceder a ese mapa, qué otros datos, qué otras conclusiones se pueden extraer de ese mapa. Ese mapa es increíble. La verdad es que es un libro que se llama El estudio de las protestas del mundo. Lo lanzó la FES con la Universidad de Columbia hace 2 semanas. Es muy reciente. Y tiene un mapa interactivo donde ustedes pueden ver las protestas por país, por tema, por año. Entonces, perdón que se me cayó. Entonces, ahora si quieren, lo comparto, les comparto el link por aquí, o por donde lo puedo compartir, Ana. Pero tanto el libro es gratis. Incluso hoy estábamos hablando con los investigadores, antes de entrar aquí hablé con los investigadores que lo hicieron, y lo vamos a traducir al español pronto, y bueno, es un estudio bien interesante. Ya les voy a poner aquí en el link toda la información. Okay. Si María Fernanda lo puede compartir a mi correo, me es más fácil entregarlo así al grupo de alumnos.
Bien, estaba pensando en el tema de las ciudades, ¿cómo sería una ciudad pensada desde las mujeres? Esa pregunta también sería más para María Fernanda, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Una ciudad pensada desde una economía feminista. Y la segunda pregunta para Masaya y para Valeria. ¿Ustedes creen que la renta básica universal es una forma de remunerar los trabajos reproductivos? Como quieran. Yo les pido que respondan ellas, que estoy aquí enredadísima buscando el informe, entonces luego yo hablo al final. Y no hay ningún problema con eso. No hay ningún problema. Masaya, Valeria. Empiezo yo, si te parece, Masaya. A ver, mira, yo dividiría la pregunta en dos partes. Una, si una renta básica remunera algo, y otra, si los trabajos reproductivos debieran ser remunerados, ¿no? Y me parece que son dos cosas distintas. Entonces, la renta básica me parece que no tiene la idea de remunerar en sí misma, sino de sostener un nivel de consumo o de ingresos asociada a la idea de ciudadanía, no asociada a la idea de trabajo. Pero me puedo estar equivocando porque no soy especialista en el tema. Pero digo, el núcleo duro de la propuesta, entiendo yo, es desenganchar, desconectar el mercado de trabajo de la percepción de ingresos. Y ahí yo en general no tiendo a estar muy a favor de estas políticas porque me parece que deja el mercado de trabajo o sostiene o puede llevar a un lugar de desregulación del mercado de trabajo. Y para mí ahí hay una trampa. Por otra parte, sí creo profundamente en las políticas sociales universales, pero no es lo mismo. Entonces, sí creo en una asignación universal por hijo, por ejemplo, o por hijo, hija, ¿no? Pero eso es otra cosa. El universalismo de las políticas sociales es una cosa distinta de la renta universal. Eso es una parte. La otra, también descreo de que el trabajo doméstico de cuidados no remunerado deba remunerarse. Yo creo que debe redistribuirse, no remunerarse. Y me parece que los intentos de remunerarlo hacen dos cosas. Primero, nunca remuneran bien. Entonces, refuerzan la idea de que es un trabajo barato, ¿no? Y segundo, la idea de que ese trabajo es remunerado y entonces a alguien se le paga por hacerlo en su casa, para su familia, vuelve a dejar a las mujeres en los hogares y reforzar la idea de que el cuidado es un asunto de mujeres. Y yo creo realmente que hay que salir de ese lugar para ir a un esquema de cuidadores universales. Me parece además que a cuidar se aprende cuidando, y entonces que reforzar esos roles de género no hace otra cosa que inscribir en piedra la idea de que la provisión de cuidados es algo de las mujeres. Me parece que nos lleva a mal puerto. Pero les quiero decir que no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, que en un debate en América Latina la pregunta siempre aparece. Me parece que
Y a mí me parece que tiene que ver con cómo la idea de la remuneración, la idea del reconocimiento se asoció a la remuneración. Y me parece que eso es un planteo político que ya se discutió en Beijing, o sea que tenemos ya más de 25 años de discusión, y que muy, no sé cómo decirles, muy inmediatamente, desde siempre cuando pensé en los temas de trabajo doméstico y de cuidados, pensé que no era por ahí. Pero bueno, evidentemente es un tema en debate y de mucha preocupación en la región porque sistemáticamente aparece en estos debates públicos. Así que seguramente hay otras opiniones. Ok, Valeria, muchas gracias. No sé si Masaya o María Fernanda quieren continuar con sus... Añadiendo a los comentarios de Valeria, estaba pensando cómo el tema de la renta básica universal es una suerte de papa caliente que está en todas estas conversaciones, que nos caen las manos y uno, bueno, lo agarra como con cuidado porque tiene muchas aristas bien complejas. Hay dos puntos que yo quisiera como subrayar. El riesgo de asociar las rentas a una forma de remuneración a los trabajos de cuidados no remunerados, pues para mí corre el riesgo de esencializar el trabajo de los cuidados como un asunto femenino, siempre mal pagado y como trataba de comentar antes, también profundamente racializado, porque con contextos de desigualdad como los nuestros, pues esas son tareas que en lo posible siempre se van a ir descargando a el último escalafón en términos de privilegios de la sociedad, ¿no? Entonces se va depreciando y postergando. Entonces, bueno, como que por allí no es. A nivel de la renta básica, pensada ya como un ejercicio, una forma de generar una base social mínima, compartida, universal, hay allí también dos puntos a señalar. Uno, pensando en el riesgo que puede venir también con la monetización de la política social, más allá de, por ejemplo, la inversión en infraestructura, más allá de la inversión en políticas de redistribución de los cuidados, en otras formas de política pública y de gasto público que genere una sociedad de lo público, ¿no? Una sociedad donde haya recursos compartidos y donde hayan servicios de acceso común. Sí, se enfatiza la política social en lo monetario, se hace en lo monetario, yo creo que también es un estímulo a la privatización de los espacios, a la privatización de los servicios, que es un riesgo que tenemos que sopesar, porque además me parece que contradice al espíritu de la idea detrás de la renta. Entonces, por allí es un elemento que hay que tomar en cuenta, pensando, por ejemplo, en una discusión que tuvimos hace muy poco con Lena Lavinas, de Brasil, por cierto, con Don, en que ella planteaba, por ejemplo, el riesgo de cómo estas políticas monetarias pueden ser también una suerte de transferencia al sistema financiero y una suerte de incentivo a adquirir mayores niveles de deuda en los estratos sociales más bajos y, por tanto, pues profundizar y reproducir la precariedad de las condiciones de vida a largo plazo. Y solo una cosita para agregar, en el mismo sentido, lo escuchaba Jayati Goya hace unos años, diciendo que este tipo de políticas, y en general metiendo ahí también a las transferencias monetarias, generan mercados, ¿no? Básicamente. Entonces aparece como una intención de monetización que no estaba previamente, ¿no? Gracias. Ok. Bueno,
Ana, ya te envié el estudio y ahí aparece también la página web donde se pueden meter las estudiantes a ver este mapa interactivo que yo mostré. Sobre ciudades feministas, pues se podría hablar muchísimo de este tema. Yo creo que son varios, que uno podría imaginarse una ciudad feminista basado en varias cosas. Por ejemplo, basado primero que todo en la cercanía, ¿sí? Que no pase como pasa en nuestras ciudades. Francia Márquez, que es la precandidata presidencial que les mostré ahora, lo decía en los foros y lo sigue repitiendo mucho: no puede ser posible que una empleada doméstica salga de su casa a las 4 de la mañana y llegue en la noche a ver a sus hijos muertos, dice ella. Y a mí me parece tan impresionante. Ella fue empleada doméstica, entonces eso, o sea, el tema de cercanía, poder movilizarse mucho más, y eso es completamente contrario a la planificación urbana en América Latina, donde tendemos a comprar predios mucho más baratos a las afueras y esa es nuestra gran inversión social. Entonces, ese sería como un tema, el tema de cercanía. Otra, efectivamente, pensado en los servicios, en la provisión de servicios para las mujeres, servicios de cuidado. También hay otro tema que se ha venido implementando, que son las manzanas del cuidado. Entonces, son varios temas que son muy importantes para las ciudades y que son mucho más fáciles hacerlos si al menos la gente se lo pregunta cuando está planificando las ciudades, cuando está haciendo el ordenamiento territorial. Entonces creo que esos serían como puntos fundamentales para una visión feminista, no los únicos, pero creo que bajo esas líneas uno podría imaginarse una ciudad más feminista y más amigable con la gente. Estamos pensando en ciudades humanizadas, sería la propuesta, es verdad. Voy a lanzar una última pregunta, como ya estamos ya cerca del cierre, entonces es para las 3, pero también sería como para que cada una de ustedes hiciera un cierre con esta pregunta para pues ya dar finalización a este encuentro. Entonces, lo que solicita Cristina es hablar un poco sobre esta cuestión de la crisis de los cuidados en relación con los cambios climáticos, con el calentamiento global. Podemos hablar de que esta crisis climática afecta más a las mujeres y a la población negra. ¿Cómo podemos cambiar o modificar esta situación? La dejo más allá contestar esto. Bueno, hay como proceso, es un pensamiento en proceso, sobre todo porque uno aprende todo en esta vida, yo estoy aprendiendo de todo siempre, pero el tema climático es un tema que todavía necesito educarme mucho más, entonces lo que vaya a comentar lo hago con especial humildad. Estaba pensando justamente en el proyecto de transformaciones políticas que estamos llevando desde DON, en que estamos llevando 12 casos de estudio, viendo los cambios de política pública que están ocurriendo en el sur global, en el contexto de la crisis. Y estaba pensando especialmente en la situación de las sociedades costeras o de los estados que son, disculpen que tengo el término en inglés, pero son islas. Islas. Estados-nación en islas. Pensando, por ejemplo, en el caso de Kiribati, pensando en Jamaica, que son islas que viven muy cercanamente las consecuencias del cambio climático en la actualidad, ¿no? Una de los retos que estábamos viendo en el caso de Jamaica, por ejemplo, que estamos trabajando especialmente con la forma en que la crisis ha afectado a las trabajadoras remuneradas de los hogares, es que digamos, el plan B de las trabajadoras en el contexto de la crisis es retornar a la agricultura, a la pequeña agricultura y a la agricultura de subsistencia, en un contexto en que la degradación ambiental va a reducir justamente la calidad de las tierras y la capacidad de producción. Entonces, se empatan para nosotras muy claramente la relación entre cuidados y sostenibilidad ambiental, ¿no? Que yo creo que también es bastante clara cuando pensamos de nuevo en la estructura que
que plantean Ray y otras, de cómo el agotamiento de los recursos y el agotamiento del planeta es una lógica que también puede funcionar para mirar los costos de la provisión de cuidados en los cuerpos y en las sociedades, que se ven, por supuesto, más claramente en casos de comunidades racializadas, empobrecidas y marginadas sobre esas bases. Y allí quisiera empatar un poco con el comentario que hacía Valeria más temprano también, sobre cuando pensábamos en la renta y en la historia de la idea de la remuneración del trabajo, de los cuidados y los riesgos que se atribuyen allí, ¿no? De alguna manera como se nos quedó fija la idea de remunerar ese trabajo como que es una suerte como de tara histórica que traemos en cómo pensamos en esto. A mí me parece interesante más bien pensar en el costo de no redistribuir los cuidados, y por eso me parece importante el paralelo con el tema ambiental, entre otras cosas. Pensando en que si no reorganizamos los cuidados e invertimos también en políticas públicas inclusivas y realmente públicas, hay costos ambientales que también y también hay costos sociales muy, muy evidentes. Creo que hay, por ejemplo, mucho trabajo que podría hacerse mirando los efectos de la degradación de las condiciones de vida en términos de la mortalidad materna, por ejemplo, y pensando en los costos que los cuerpos manifiestan y viven, absorben de las crisis sociales que experimentamos. Ok, muchas gracias, Masaya. No sé si María Fernanda y Valeria quisieran también aportar a este tema en relación con los cuidados y el cambio climático. Sí, yo quisiera comentar unas cositas sobre eso. Nosotros, bueno, desde la FED nosotros organizamos un encuentro que era como un encuentro de saberes entre ambiente y género. ¿Sí? Estuvimos varias mujeres reunidas hablando del tema y siempre nos preguntábamos, sobre todo al principio era, bueno, ¿cuál es esta relación entre género, entre mujeres, sobre todo era en un encuentro, perdón, de mujeres, y el ambiente? Entonces empezamos a leer, muchas a estudiar, a ver cómo podíamos conceptualizar esas dos cosas. Y una primera línea era como, no, es que las mujeres como somos cuidadoras, entonces cuidamos el ambiente, vamos a ser las salvadoras. Esa visión, digamos, me molestaba bastante, como que volver a ponernos en la posición de que ahora no solamente tenemos que salvar los hogares, sino el mundo, ¿sí? Como que tenemos que ser las grandes cuidadoras del planeta. Pero era muy fuerte esa visión, ¿no? Uno la encuentra pues en la literatura, pero había otra que me gustaba más, y era cómo nosotras, por ser las cuidadoras del hogar, por haber asumido, bueno, y que nos han impuesto esos roles, también terminamos siendo las grandes víctimas del cambio climático. Y entonces, y era muy fácil verlo. O sea, siempre que hay una catástrofe, son las mujeres las que primero tienen que sacrificar, las que primero terminan sacrificando un montón de cosas para ayudar a la comunidad, para hacer todo ese tipo de cosas, y son las grandes víctimas. Además que el cambio climático, sabemos que el problema no es que vaya, y la crisis climática y la crisis ambiental, que es mucho más grande que el cambio climático, no nos va a poner en riesgo como especie, sino que va a ser muy catastrófico para las personas, sobre todo las más pobres. Y las mujeres también, al estar pues sobre representadas en las poblaciones más pobres, pues van a tener unos efectos más graves. Entonces también encontramos mucha literatura y al final nos quedamos por esa vía, como nosotras las mujeres como víctimas, gracias a raíz de nuestra posición pues de cuidadoras, somos las grandes víctimas, y por ser más pobres, somos las grandes víctimas de toda esta catástrofe ambiental. Entonces quería contarles, de eso también tenemos un libro, se llama Ciudades y Territorios Ecofeministas, y hacemos pues todas esas reflexiones, un libro muy hermoso que sacamos el año pasado. Bueno, muchas gracias. Yo les quiero como invitar a ustedes para que esos libros y esos materiales yo los puedo postar, los puedo colocar allí en la plataforma virtual. Entonces, todos los links, libros, todos los materiales interesantes, envíenmelos por favor al correo y yo los comparto con las estudiantes. Y es un material que es importante compartirlo, visibilizarlo, pensarlo, y es un momento para
para intercambiar esos saberes. Entonces, muchas gracias por esos, de antemano, por compartir esa información. Y para allá tenemos 5 minutos, entonces la idea es que cada una de ustedes nos regale una frase de cierre sobre esos desafíos, también como con un toque de esperanza, ¿no? Siento que todos y todas necesitamos un poco de esperanza en medio de este contexto y de este escenario. Entonces, la invitación es a cerrar y bueno, seguimos juntas en esta lucha. Entonces, tienen la palabra. Bueno, a mí me parece que una de las cosas que me da esperanza es el movimiento feminista, del que me siento parte, y me parece que la economía feminista es eso. Es un modo de abordar, un cruce entre una mirada política y una ciencia social, y en ese sentido siempre me resultó muy interesante que cupiéramos en la economía feminista distintas perspectivas teóricas, por ejemplo. A su vez, estoy muy, muy preocupada por el futuro. Y estoy preocupada, y me acuerdo estar acá en esta habitación donde trabajé durante la pandemia y los lockdowns, y tener mi cabeza pensando preocupada porque me acuerdo un dato que en marzo del 2020, que era que el número de respiradores que había en todo Perú era equivalente al número de respiradores que había en la región de Lombardía, que era donde había pegado más el COVID. Y la sola idea de que ese era el estado de situación me hacía pensar en lo peor. Y seguí el caso de Perú especialmente durante estos meses, y bueno, y lamentablemente incluso perdimos un colega en la OIT en Lima por el COVID, ¿no? Entonces, pero a mí me parece, la frase que tengo acá en el escritorio es el optimismo, el pesimismo de la inteligencia, pero el optimismo de la voluntad. Y sigo creyendo que un cachito, todos podemos alterar el curso de los pequeños o grandes acontecimientos con lo que hagamos, pensamos, dejamos de tejer entre nosotros. Así que en eso estoy, y me parece que eso es lo que me permite seguir trabajando y funcionando en este contexto que fue y lamentablemente va a seguir siendo tan duro. No sé, Ana Carolina, si cumplí con lo que pedías, pero así te puedo responder en este momento. Está perfecto. Siento que es importante tener esperanza, pero también ser realistas y críticas. Sin duda, eso es esencial. Muchas gracias, Valeria. Masaya. Bueno, yo también me propongo con mucha frecuencia, y también mucho últimamente con mis estudiantes, como pensar en la esperanza como algo que se construye, ¿no? Todos los días, eso decía James Baldwin, todos los días se tiene que construir la esperanza, y es un ejercicio por allí. Yo creo que el feminismo es lo que me permite a mí hacerlo. Para mí ese es el mensaje y la estrategia. Yo creo que este es un momento de crisis estructural muy fuerte. Yo honestamente pensé que nunca vería una crisis como la que estamos viviendo. Y bueno, también por lo estructurante de la crisis, pienso que es un momento también de explorar y avanzar en agendas estructurales, ¿no? Entonces, ser arriesgadas con el pensamiento, arriesgadas con la movilización,
una estrategia de movilización que desde DON tenemos y que las convoco a todas es ser parte de la movilización por el acceso universal a las vacunas y la liberación de las patentes para que podamos en todas partes empezar a producir también vacunas contra la COVID. Les invito de una vez a que busquen la página de FEM for People's Vaccine. Les paso también ese dato. Allí estamos publicando muchas cosas en español y es una forma también de ser parte de un movimiento amplio y no entristecernos por las condiciones tan duras que estamos mirando y viviendo también. Sí, yo creo que las situaciones que estamos viviendo definitivamente nos mantienen en una esquizofrenia entre optimismo y un negativismo absoluto. Yo quisiera terminar siendo algo de optimista. Yo veo cambios importantes y casi todos vienen del tema del feminismo. Alemania, por ejemplo, desde el punto de vista de los cambios que veo políticos, bueno, ustedes saben que la socialdemocracia ha llegado a Alemania y a los países nórdicos de nuevo, y Alemania ha dicho que va a tener una política de extranjera feminista por primera vez, y eso lo ha dicho así, tal cual, o sea, su política va a ser marcadamente feminista. Aquí en el Caribe, en Centroamérica, Honduras, su primera presidenta elegida ayer, mujer progresista. Entonces yo veo cambios en los movimientos, cuando uno se pone a analizar todas estas protestas y todo esto que está ocurriendo, eso no acaba con las democracias, sino que las revitaliza. Entonces yo creo que, y que todas estas protestas estén relacionadas con los temas de las mujeres, de las negritudes, de los pueblos excluidos, pues también me da algo de optimismo. En el tema, por ejemplo, académico. Ustedes, no sé si aquí, seguramente aquí en el curso se ha hablado del panorama fiscal de la CEPAL de este año. En el momento de peor crisis, de peor problemas fiscales, ellos dedican todo un capítulo a las políticas fiscales y tributarias de género, ¿sí? En el peor momento de crisis, para mostrar que este no es un tema menor y le dan una importancia vital al tema de las políticas públicas y sobre todo fiscales y tributarias de género, que a mí eso me pareció súper, súper impactante. Yo veo, por ejemplo, mucha más inclusión de las mujeres en todos los foros, toda esta vida virtual que se convirtió en nuestra realidad. Hace unos años era más común ver paneles, ahorita es casi que inaceptable en todos los espacios ver algo así. Entonces yo veo, y me gustaría pues cerrar con algo de optimismo. Hoy estoy un poco optimista, hoy es mi día optimista y quisiera pues a todas las estudiantes que están en el día de hoy decirles que uno se puede enfocar en ciertas cosas que va a haber en el mundo y así empezar a crear un poco su realidad. Ok, bueno, muchísimas gracias por las palabras de todas, por esas intervenciones, esas reflexiones, estas propuestas que tenemos que tenerlas en nuestra cabeza, en nuestra mente y en nuestra práctica cotidiana para pensar y hacer posibles esas transformaciones necesarias y urgentes que llevan mucho trabajo y que definitivamente el feminismo nos da esperanza para continuar. Entonces, mil gracias por aceptar esta invitación, estar hoy con nosotras. Para finalizar, voy a invitar a María Regina, que ella quiere hacer las palabras de cierre desde el Instituto para la Justicia Fiscal. Y con esa intervención de María Regina, le damos cierre a esta conferencia final de nuestra clase, de nuestro curso sobre economía feminista. Y un agradecimiento a todas las personas que están asistiendo en este momento y que asistieron durante todo el curso y toda esta clase conferencia final. Muchas gracias, un abrazo inmenso. Y María Regina, no sé si tú estás en la sala te escuchamos. Yo no escucho a María Regina. Es que la sala de portugués es una y la de español es otra. Entonces los tiempos Ah, ya. Pero ahora la vamos a oír a Regina, ¿no? Sí, eso es.
Solo un minutico, cuestiones técnicas que... Me gustaría primeramente agradecer a todos los panelistas. No conocía a Valeria ni a Masaya. Conocí solamente a María Fernanda, que es una gran amiga. Entonces quiero agradecer mucho la generosidad de todas ellas, de Valeria inclusive, que ya está muy adelantada en la noche, pero muy generosa por atendernos. Y por eso este agradecimiento va en nombre de la organización del curso, que es un instituto de justicia fiscal, el Núcleo de Economía Feminista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Federal del Río Grande do Sul, American University, y la Red por Justicia Económica, la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latina, y también un agradecimiento especial a Verónica, que representó a Latindad en este evento. Y me parece que fue un caminar muy largo en este curso que hicimos desde finales de agosto y estamos aquí terminando con presentaciones maravillosas que nos van a ayudar mucho en este caminar por un mundo más feminista, un mundo que sea más amoroso, que sea más afectivo y que tenga el cuidado y la vida en el centro de todo. Porque ya pasamos de nuestro horario. Un agradecimiento a todas las personas que nos han ayudado a realizar el curso, a nuestros intérpretes, las personas que nos están posibilitando esta transmisión. Y lo más importante es que hemos hecho también asociaciones, estamos aumentando nuestras redes con exposiciones en Brasil para que podamos realmente colocar en marcha estos cursos. Muchas gracias a todos, a todas y todes y esperamos verlos brevemente. Ok, mil gracias, un abrazo inmenso. Estamos en contacto, en comunicación y voy a salir. Gracias. Mil gracias. Chao, muchas gracias por la invitación. Chao a todas. Muchas gracias. Chao, chao, gracias. Chao, gracias. No sé cómo salirme. ¿Dónde aparece salir? Arriba tienes una flechita hacia la derecha.